Nunca imaginé que un simple mensaje de texto recibido a medianoche pudiera tener el poder absoluto de cambiarme la vida para siempre. Tenemos que hablar. 4 palabras sencillas, secas, frías como el hielo y completamente mortales. Cuando vi el nombre de Eun-ji iluminarse en la pantalla, algo dentro de mi pecho se quebró de golpe. Llevábamos ya varios meses distantes, viviendo bajo el mismo techo, pero sintiéndonos como 2 absolutos extraños atrapados en la trampa de la monotonía. Sin embargo, al leer ese aviso, supe de inmediato que el final ya no era una simple posibilidad lejana, sino una sentencia inevitable. Me quedé acostado en la cama, mirando fijamente el techo sin atreverme a responder. La habitación estaba completamente a oscuras. Me fui para la sala. Solo la luz azulada del teléfono iluminaba mis manos temblorosas. Afuera, la tormenta arreciaba con furia. El sonido incesante de las gotas de lluvia golpeando contra el vidrio me pareció el reflejo exacto del caos en mi cabeza. Finalmente, con un nudo en la garganta, escribí una sola línea. ¿Qué pasa? Ella no respondió esa noche. A la mañana siguiente, el aire en el apartamento era tan espeso que literalmente podía cortarse con un cuchillo. Eun-ji evitaba cruzar mi mirada a toda costa. Yo fingía una normalidad patética, actuando como si no notara que algo se estaba pudriendo, hasta que se atrevió a decirlo en voz alta. Min-hyuk, ya no puedo más. No hubo gritos desgarradores ni lágrimas teatrales. Solo esa frase pronunciada con una calma helada que dolía 1000 veces más. La escuché repetirse como un eco mientras ella recogía su abrigo de encima de la mesa y tomaba una de las llaves. Ni siquiera volteó a despedirse. El eco seco del portazo fue la última palabra de nuestra historia. Los primeros días posteriores a su partida fueron extraños, irreales. Mi cuerpo seguía esperándola por pura costumbre mecánica. El sonido leve de sus pasos o el tenue aroma del champú que siempre dejaba impregnado en la almohada. Pero poco a poco, todo eso se fue desvaneciendo, disolviéndose como el humo de un incendio que al final solo deja cenizas. Intenté distraerme. Salía con viejos conocidos, iba a reuniones, bebía más de lo que debía y sonreía fingiendo que estaba bien. Pero cada noche, al regresar a casa, el vacío me esperaba pacientemente sentado en el sofá de la sala. No importa de cuántas personas me rodeara, el silencio siempre encontraba la forma exacta de alcanzarme en la oscuridad. Una madrugada, mientras intentaba buscar algo de música suave para ahogar el ruido ensordecedor de mis propios pensamientos, el algoritmo me devolvió un golpe directo al alma. Un video antiguo guardado en la nube. Éramos Eun-ji y yo en una playa del sur, años atrás, riéndonos a carcajadas completamente empapados por la marea, llenos de arena, de sueños y de vida pura. En ese preciso instante, mirando esa imagen del pasado, comprendí una verdad devastadora. No solo había perdido a la persona que más amaba en este mundo. En realidad, me había perdido a mí mismo en el camino. Me había convertido en una sombra atrapada en la rutina. A partir de esa noche, los recuerdos se transformaron en mi castigo favorito y más cruel. Me torturaba horas enteras viendo fotografías en el teléfono, leyendo una y otra vez nuestros mensajes antiguos, repasando cada palabra que Eun-ji había dicho, buscando desesperadamente alguna señal o pista que me hubiera advertido que todo iba a romperse. Pero el amor, cuando decide marcharse, no avisa con anticipación. Simplemente se apaga, como una vela a la que se le acaba la cera. Movido por una necesidad desesperada de desahogarme, comencé a escribirle cartas largas. Sabía muy bien que nunca enviaría. En esos papeles arrugados le pedía perdón por mi ceguera emocional. Le contaba cómo se había desmoronado mi vida. Le confesaba que todavía la soñaba algunas noches. Sin embargo, al terminar de escribir, ninguna carta llegaba a su destino. Todas terminaban hechas trizas entre mis manos temblorosas, exactamente igual que las promesas que un día le hice y no supe cumplir. Entendí que estaba intentando aferrarme a un fantasma, construyendo un santuario alrededor del dolor, y que si no detenía esa autodestrucción,
terminaría por perder lo único que me quedaba, mi propia vida. Un día, asfixiado por las 4 paredes de mi casa, decidí salir a caminar sin rumbo fijo. Mis pies, casi por instinto, me llevaron hasta aquel pequeño parque donde solíamos pasar los domingos antes de que todo se volviera gris. Me senté en el mismo banco de madera donde, hace años, Eun-ji se giró hacia mí y con una mirada cargada de ternura me dijo: Min-hyuk, el amor también se demuestra cuando uno se queda, incluso cuando las cosas duelen. En ese instante, con el viento frío rozándome la cara, el golpe de realidad fue brutal. Entendí por fin la raíz de mi fracaso. Yo no me había quedado. Había huido. Me había escondido tras el trabajo, tras las excusas y tras la indiferencia cada vez que algo exigía un esfuerzo real. Esa misma tarde empezó mi cambio. No fue un proceso repentino ni milagroso. Fue un camino lento, torpe, lleno de retrocesos, pero profundamente real. Dejé el alcohol, que solo servía para adormecer mis sentidos. Me alejé de esos grupos de amigos que solo me acompañaban para intentar olvidar. Empecé a escribir, pero ya no sobre ella, sino sobre mí. Empecé a indagar en qué clase de hombre era cuando no intentaba complacer a nadie. Volví a tocar la guitarra, retomé los libros que acumulaban polvo y empecé a correr en las mañanas buscando el aire puro. Redescubrí lo que era sentir el mundo sin depender de la presencia o aprobación de nadie más. Y aunque aún dolía la herida, empezó a transformarse. Ya no era ese tajo abierto y sangrante. Se estaba convirtiendo en una cicatriz. Una cicatriz que me recordaba que, a pesar de todo lo que había perdido, yo seguía vivo y tenía una segunda oportunidad. Pasaron meses de esfuerzo silencioso antes de que el destino decidiera jugar conmigo otra vez. Una tarde cualquiera, mientras leía en una cafetería del centro, escuché una voz familiar detrás de mí. Min-hyuk, era ella, era Eun-ji. Se veía tan hermosa como la última vez que la vi, sabía que seguía enamorado de ella. Al girarme, el tiempo pareció detenerse. Los años la habían cambiado ligeramente, pero su mirada seguía siendo la misma. Nos saludamos con una sonrisa incómoda, de esas que usas cuando no sabes si te sientes feliz o asustado por lo que pueda significar. Nos sentamos juntos, hablamos de todo y de nada. Me contó de su nuevo empleo, de su gato y de cómo la vida nos llevó por caminos distintos. Pero había algo en sus palabras, en la forma en que movía las manos al hablar, que me golpeó más que cualquier reproche. La paz. Esa paz que yo tanto había buscado en ella. Esa tranquilidad que yo creía que solo podía darme una pareja, ella la había encontrado sola. Tuve el impulso desesperado de decirle que la extrañaba cada día, que extrañaba sus besos y todo de ella, pero me quedé callado. Entendí que amar también es saber cuándo dejar ir, especialmente cuando ya no hay espacio para volver al mismo sitio. Antes de marcharse, me miró a los ojos con una dulzura que me desarmó y dijo: «Gracias por todo, Min-hyuk, incluso por los malos momentos. A veces uno necesita perderlo todo, quedar en cero, para realmente aprender a vivir». Su frase me golpeó como si fuera un espejo roto. Perderlo todo no era el final, sino el principio de algo nuevo. Cuando cruzó la puerta y salió a la calle, yo también me salí para observarla. No sentí el vacío de antes. Sentí una extraña mezcla de tristeza y gratitud. Nuestra historia no había sido un error, sino una estación necesaria en el largo viaje de aprender a ser quien soy. Esa noche, al volver a casa, prendí una vela frente a mi ventana. No por ella, sino por mí. Por el hombre que finalmente entendía que las cosas no se curan simplemente olvidándolas, sino perdonándose a uno mismo. Desde aquel día, escribo algo cada mañana, aunque sea una sola línea. A veces hablo sobre el amor que fue, otras sobre el dolor que quedó atrás. Pero la mayoría de las veces escribo sobre la calma, que llega cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo esperando dentro de ti. Me mudé a un nuevo lugar para que los recuerdos y los fantasmas del pasado no me robaran aquel vida que estaba empezando a construir.
Eunji no volvió, pero dejó algo mucho más valioso que su presencia. Me regaló la certeza de que nadie en este mundo te completa. Solo te acompaña mientras aprendes a no romperte. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de nada. Perderla fue mi verdadero despertar. Me enseñó que a veces el amor no fracasa. Simplemente cumple su propósito y se tiene que ir para dejarte aprender. Y aunque a veces todavía escucho su voz en las canciones tristes de la radio, ya no me duele. Son solo recuerdos de una versión mía que no sabía amar como debía, de un hombre que estaba dormido. Ahora camino sin miedo, sabiendo que todo lo que se pierde deja un espacio vacío que en realidad es una oportunidad para lo que viene. He aprendido que el dolor también educa, y que cada caída tiene un motivo, aunque duela entenderlo en ese momento. Aprendí que hay vacíos que no se llenan con alguien más, sino con tu propia esencia. Que el amor más difícil de alcanzar, pero el más necesario de todos, es el amor propio. A veces la vida te quita lo que amas, no para castigarte, sino para enseñarte lo que realmente vales cuando no te queda nada. Si hoy alguien me pregunta quién soy, respondería sin dudar: soy lo que quedó después del incendio, y eso es más que suficiente. Eunji fue mi principio, mi caos y mi gran lección. Pero yo soy mi propia reconstrucción, porque lo que aprendí después de perderlo todo no fue cómo sobrevivir sin ella, sino cómo empezar a vivir finalmente conmigo mismo.